Día para todos y para todas. Días. Y buen día en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Gálatas. Tomen su Biblia, vamos a abrirla en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. En esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor acerca del tema el andar en el Espíritu y los malos deseos. El andar en el Espíritu y los malos deseos. Y acerca de este tema nos habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer capítulo 5 desde el versículo 13. Yo leo desde la versión popular, nueva versión internacional. Gálatas 5:13 dice así: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu de Dios, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidad, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Ese es Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer también Santiago. Santiago capítulo 5. No es 5, es 4. Santiago capítulo 4. Y vamos a leer solo el primer versículo de ese capítulo 4. Santiago 4:1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Es una pregunta, ¿cierto? ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Repito el versículo.
¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Pregunta, respuesta o dos preguntas retóricas. El andar por el espíritu y los deseos o los malos deseos o deseos de la carne. Y este tema vamos a vincularlo con las relaciones interpersonales. El andar por el espíritu y los malos deseos. Comenzamos haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué o quién te mueve a ti a hacer lo que haces o lo que dices? Piensa en eso. ¿Qué te mueve a hacer lo que haces? ¿Qué o quién te mueve a hacer lo que haces o a decir lo que dices? ¿Qué o quién te guía a actuar de determinada manera y no de otra manera? ¿Quién te mueve a ti a decir algo o a callarlo? ¿Quién o qué te guía a reaccionar ante una circunstancia X o ante otras personas por lo que dicen y lo que hacen? ¿Qué o quién te guía a responder a eso, a reaccionar a eso? ¿El Espíritu de Dios o los malos deseos? ¿El Espíritu de Dios o los malos deseos? Vamos a orar entonces y así entramos en el tema y que el Señor hable a tu corazón y hable a mi corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, nosotros estamos delante de ti como personas necesitadas de tu palabra, Señor. Así que yo te digo y te decimos, habla a mí, habla a mi corazón. Por tu palabra, por tu espíritu, háblanos. Yo deseo escucharte. Deseo escuchar lo que tú tienes para decirme hoy a mí, Señor. Porque yo necesito tu palabra. Tu palabra es vida para mí. Sin tu palabra yo perezco. Sin tu palabra yo me desenfoco, me desoriento, me confundo, Señor. Termino haciendo lo que no debo hacer. Necesito tu palabra. Háblame, Señor, háblame. Dispón mi corazón para escucharte y para hacer lo que hoy me vas a decir. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por hacerlo en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a volver a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y vamos a ir más a la parte final del texto que leímos. Ubíquese en el versículo 25. Versículo 25. 5:25. Un versículo corto. ¿Qué dice 5:25? No por el Espíritu, hacemos también por el Espíritu. Si vives por el Espíritu, si tú vives por el Espíritu, entonces ¿qué? Tu andar diario debe ser por el Espíritu. Tus relaciones interpersonales, lo que dices, cómo actúas, lo que no dices, lo que no haces, tu andar diario debe ser por el Espíritu. Si vives por el Espíritu, anda por el Espíritu. Si el Espíritu es el que a ti te ha dado vida, anda entonces guiado por el Espíritu. Si hemos nacido de nuevo por el Espíritu, si somos nuevas criaturas por el Espíritu de Dios, si soy un nuevo hombre, una nueva mujer por el Espíritu
sido regenerado por el Espíritu de Dios, si he recibido la vida de Cristo en mí por el Espíritu de Dios, si me ha sido trasplantada la vida de Jesucristo en mí por el Espíritu de Dios, si no solamente he cambiado de religión, de la religión católica o cualquier otra, ahora a la religión cristiana evangélica, si vivo por el Espíritu, entonces ando por el Espíritu. Soy guiado, soy movido por el Espíritu de Dios. Actúo o no actúo por el Espíritu. Hablo o no hablo por el Espíritu. Reacciono o no reacciono. Respondo o no respondo por la guía del Espíritu. Yo encuentro que en mi propia vida, y encuentro que en la vida de muchos de mis hermanos, hay momentos, hay tiempos de su vida o de mi vida que no andamos por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos está moviendo? Yo encuentro que algunos están andando o hemos andado según lo que aprendimos de nuestros padres. Las costumbres, las tradiciones, las maneras de manejar ciertos asuntos, de responder ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, yo aprendí de mis padres a manejarlo todo con enojo. Y así yo hacía las cosas en mi casa. Todo quería manejarlo y resolverlo con enojo. No andaba por el Espíritu de Dios, sino andaba por la herencia educativa de mis padres, respondiendo con enojo y queriendo solucionarlo todo con ira y con enojo. Algunos andan según la herencia de su cultura, y entonces no es que yo soy paisa, y los paisas así hacemos las cosas. No es que yo soy santanderiana, y las santanderianas así es que respondemos a estos asuntos. No es que yo soy barranquillero, costeño, y así somos los costeños. Encuentro que algunos viven y andan según su personalidad. Ah, es que yo soy así, esta es mi personalidad. Algunos andan según sus estados emocionales, sus estados anímicos. Algunos andan como quieren, o como otros quieren que ellos anden. Algunos andan aún según su género. Es que las mujeres somos así. Pero no andan por el Espíritu de Dios. ¿Qué es andar por el Espíritu de Dios? ¿Qué es andar por el Espíritu de Dios? En este contexto, veamos qué es andar por el Espíritu de Dios. Ahí en el capítulo 5 leamos, por ejemplo, versos 13 y 14. ¿Qué dice 13 y 14? Dice, Gálatas 5, 13 y 14. Dice, porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Andar en el Espíritu es, según este texto, andar en libertad, sirviéndonos por amor los unos a los otros. Andar en el Espíritu es andar en libertad, sirviéndonos por amor los unos a los otros. Andar en libertad, haciéndonos el bien
por amor los unos a los otros, no haciéndonos el mal los unos a los otros. Esto es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es una cosa mística, no es una cosa religiosa, es una cosa muy práctica, muy concreta, relacional. En libertad, por amor, ayudándonos y sirviéndonos los unos a los otros, haciéndonos el bien los unos a los otros y no haciéndonos el mal. Andar en libertad. ¿De qué libertad nos habla el apóstol Pablo aquí en Gálatas? En Gálatas el apóstol Pablo nos habla de la libertad del dominio de la ley que nos acusa y nos condena, y de la libertad del dominio de los malos deseos. De los malos deseos vamos a desarrollar esto un poco más. Andar en libertad del dominio de la ley que nos acusa y nos condena, y andar en libertad del dominio de los malos deseos. ¿Quieres saber tú si estás andando por el Espíritu? ¿Cómo sabes tú que estás andando por el Espíritu o en el Espíritu? En lo que tú haces a otras personas o lo que no haces, en lo que tú dices o lo que no dices, en cómo reaccionas al otro que te hace el bien o al otro que no te hace el bien sino el mal, en cómo reaccionas ante una circunstancia o una situación no favorable para ti y para tu familia. Allí en cómo estás tú haciendo, diciendo, actuando, reaccionando. Si estás reaccionando y actuando y diciendo por amor a Dios y por amor a la otra persona, a las otras personas, haciéndoles el bien y no el mal, estás entonces andando por el Espíritu. Así que esposos, estamos acá, padres e hijos, hermanos cristianos unos a otros, estás andando por el Espíritu en tus relaciones interpersonales. Actúas, dices, no dices, reaccionas, respondes por el Espíritu o por los malos deseos. Vamos a leer versos 16 y 17, ahí del capítulo 5. y 17. Digo pues, andad por el Espíritu, ¿y no qué? No satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra, y el deseo del Espíritu es contra, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Andar por el Espíritu es totalmente contrario y totalmente opuesto a seguir o satisfacer los malos deseos. Andar por el Espíritu es totalmente otra cosa, totalmente contraria y opuesta a seguir y satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Cuál es tu mayor lucha y tu mayor batalla? Y la mía también, por supuesto. Mi mayor lucha y la de ustedes es nuestra batalla y nuestra lucha interior. Nuestro mayor enemigo está dentro de mí, dentro de usted. No afuera de usted. Con lo que primero y mayormente nos es necesario combatir, oigan bien, no es primero con el diablo, no es primero con el mundo y este sistema mundano, no es con otras personas que buscan o quieren hacernos daño.
nuestra primera y más importante batalla es con los malos deseos que están en tu corazón. No peleamos mayormente ni primeramente con lo que está allá afuera, sino con lo que está aquí adentro. Recordemos que Jesús dijo, lo malo sale de adentro, sale del corazón. Y nuestro corazón está habitado por los malos deseos. Y Jesús también en los evangelios y toda la escritura nos enseña de cómo la conducta del ser humano, el comportamiento humano, sea del anciano o sea del niño, del joven, del hombre, de la mujer, del pastor, de las ovejas, sea de cualquier persona, la conducta y el comportamiento humano surge del corazón. Se origina en el corazón. El libro de Proverbios nos dice, del corazón mana la vida. Y por eso nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? Guarda tu corazón, pues de él mana la vida. Pero piensen en esto. ¿Qué es lo que usted más cuida? ¿Qué es lo que usted más protege y aún sobreprotege? Bueno, yo creo que son 4 o 5 cosas mayormente. Si están de acuerdo conmigo, me hacen así. La platica, ¿verdad? Que no se nos pierda. Este cuerpecito, que se mantenga hermoso, saludable, atractivo. Los hijos. No solamente los protegemos, los ojos. Cuarto lugar, nuestra imagen, lo que piensen de nosotros. Y otra cosa. Esto es lo que más cuidamos, esto es lo que más protegemos. Y piense a ver cuánto tiempo, dinero y recursos y energía usted dedica a proteger todo esto. Y la palabra del Señor me está diciendo que hoy, sobre toda cosa guardada y protegida y cuidada, proteja más que a sus hijos, más que a su platica, más que a su cuerpecito, más que a su imagen, guarde sus corazones, porque él mana la vida. ¿Verdad? Y lo que está allá en el centro mismo de su corazón, lo que está allá mismo en el centro de su corazón, ¿saben qué es? Los deseos. El centro mismo de su corazón son los deseos. Los malos deseos y los deseos del espíritu. El centro mismo del corazón son los deseos. Entonces nuestra mayor lucha es contra los malos deseos, como leíamos también en Santiago, ¿verdad? Que luchan, dice, en nuestro interior. Ni siquiera, iglesia, nuestra primera lucha es con nuestros pensamientos o malos pensamientos. Ni siquiera es con nuestros sentimientos negativos o malos sentimientos. Su mayor lucha es con los malos deseos. Y los pensamientos negativos y los malos pensamientos y los sentimientos negativos y los sentimientos malos aún surgen de sus malos deseos. Entonces la fuente más profunda de su conducta, de su andar, son los deseos. La raíz
de nuestros equivocados comportamientos y malos tratos entre esposos, padres, hijos, hermanos cristianos, son los malos deseos. Y esto nos ayuda y nos debe ayudar a entender nuestra vida, nuestro andar. ¿Por qué es que actuamos así? ¿Por qué es que personas actúan así? La raíz del comportamiento está en su corazón y el centro de su corazón son los deseos. La carne, como nos enseña el Nuevo Testamento, esa naturaleza pecaminosa, no desaparece con el nuevo nacimiento, no desaparece, ¿verdad? Los malos deseos no se van de nosotros, solo se irán en la resurrección. Cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu de Dios, lo que sucede es que el Espíritu de Dios implanta en tu corazón la vida de Cristo. Hay un trasplante de vida, un trasplante espiritual. El Espíritu de Dios trasplanta la vida de Jesucristo en ti. El Espíritu de Dios trasplanta los deseos de Cristo en tu corazón. Y el Espíritu de Dios trasplanta el poder de Cristo para llevar a cabo esos deseos en tu corazón. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses: Dios produce en mí tanto el querer como el hacer. El Espíritu de Dios trasplanta en tu corazón el querer de Cristo, el desear de Cristo, pero también el poder de Cristo para realizar y satisfacer el querer de Cristo, a fin de, que dice el apóstol Pablo, hagamos su voluntad, el querer tanto como el hacer. Nos es trasplantado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, la vida de Cristo en nuestro corazón. Entonces, pero allí en nuestro corazón permanecerán los malos deseos. Y permanecerán los malos deseos resistiéndose, como leíamos acá, ¿verdad? En Gálatas 5, resistiéndose y oponiéndose a los deseos del Espíritu. Para que usted no satisfaga, complazca los deseos del Espíritu Santo, que han sido trasplantados en usted. Y cada vez que tú decidas andar por el Espíritu, ¿saben qué pasa? Se activa uno o más malos deseos que están en tu corazón. ¿Para qué? Para hacerte oposición y para hacer resistencia, para que no complazcas y satisfagas el deseo del Espíritu. Cada vez que tú escojas andar en el Espíritu, los deseos de la carne te harán la guerra. Los malos deseos te hacen la guerra. Y el propósito de Satanás y de este sistema mundano es activar y estimular los malos deseos, 1 y 2, luego presentarte la manera de satisfacerlos, de realizarlos, de llevarlos a cabo. Esa es la tentación. Les pregunto, ¿qué creen ustedes por lo general que pasa cuando alguien nos dice no? O cuando le decimos no a los hijos. ¿Verdad? Cuando algo pedimos, algo deseamos, algo anhelamos y queremos y se nos dice no. O le decimos no a los hijos. ¿Qué creen que pasa inmediatamente? Se activan y manifiestan los malos deseos que están en el corazón. Y se activan y manifiestan los malos deseos para llevarnos, para dirigirnos en una reacción, en una respuesta contra
contraria al Espíritu. Y si nosotros atendemos a estos malos deseos que comienzan a seducirnos desde nuestro interior, ¿verdad? Comienzan a seducirnos desde nuestro interior. Si nosotros atendemos y complacemos estos malos deseos, en nuestra respuesta, en nuestra reacción, entonces actuamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. No es el Espíritu de Dios el que nos guía, sino nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Entonces ya no actuamos por amor, ya no actuamos para hacer el bien, sino que actuamos para hacer el mal. Ya no actuamos para corregir y para edificar y construir, sino que ya actuamos para dañar y destruir. ¿Qué caracteriza los malos deseos de la carne? ¿Qué buscan los malos deseos? ¿Cuál es la dirección en la que nos quieren llevar los malos deseos? Miren lo que dice ahí en el capítulo 5, el versículo 15 y el versículo 26. 5, 15 y 26. ¿Qué dice 15 primero? 5, 15 dice: tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Y el 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos e irritándonos unos a otros, envidiándonos los unos a los otros. Y tenemos todas lo que describe allí en cuanto a las obras de la carne, el apóstol Pablo en este capítulo 5, que las obras de la carne, ¿qué son las obras de la carne? Las obras de la carne es lo que resulta, es el resultado de ¿qué? De complacer, de satisfacer los malos deseos. Esas son las obras de la carne, ¿verdad? El resultado de complacer los malos deseos. Y como leíamos en Santiago 5:1, ¿de dónde vienen las tensiones y los pleitos entre ustedes esposos? Un esposo que me diga, ¿no? Según Santiago 5:1, ¿de dónde viene? Entonces por allá dice la señora: no, es que nosotros somos tan diferentes. Mentiras. Esa no es la razón. Santiago 5:1, ¿cuál es la razón? 4:1, perdón, Santiago 4:1, ¿cuál es la razón? A ver, quiero escucharme ustedes. ¿Cuál es la razón? Santiago 4:1, ¿cuál es la razón? De nuestros malos deseos, que luchan en nuestro interior. Ahí está la raíz, ahí está el origen de su conflicto matrimonial y de los conflictos en las relaciones interpersonales. Los malos deseos. Entonces, lo que caracteriza los malos deseos o los deseos de la carne es el hacer mal los unos a los otros, hacernos daño, destruirnos, provocarnos dolores uno al otro, ponernos en conflicto, tensión, guerra, ¿verdad? Totalmente contrario y totalmente opuesto al andar por el Espíritu. Pero, versículo 24, 5:24, ¿qué dice? 5:24, ¿qué dice? Pero los que son de Cristo, las que son de Cristo y los que son de Cristo, ¿qué ha sucedido en ellos? Han crucificado su carne
con sus pasiones y deseos. Yo te pregunto, ¿eres tú de Cristo? ¿Sí o no? Amén. ¿Seguro? Seguro, sí, soy de Cristo. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque hay algunos que no son de Cristo, sino que son solamente de la religión evangélica cristiana. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si usted es de Cristo, ¿qué ya ha pasado en su vida? ¿Qué ha sucedido ya en su vida? Bueno, ha sucedido que, junto con Cristo, su naturaleza pecaminosa, su carne, sus malos deseos fueron crucificados. De tal manera que usted es libre del dominio, del poder, del control de los malos deseos. No quiere decir que ya no están presentes. Quiere decir que ya ellos no tienen dominio, poder, control. Ya no son amos sobre usted. Ya no está sujeto, esclavo a ellos. Ellos ya murieron. Fueron crucificados juntamente con Cristo en la cruz. Y ya los muertos no tienen poder sobre usted. Usted es libre. En la cruz Jesús venció el poder y el dominio y la esclavitud de los malos deseos sobre su vida. Antes usted éramos esclavos. Vivíamos bajo el dominio de los malos deseos. No podíamos hacer otra cosa sino complacerlos y satisfacerlos. Entonces, ya no sigas satisfaciendo y complaciendo los malos deseos. Ya no más, basta, ya. Entonces, cada vez que un viejo de estos, un viejo mal deseo, se activa, se manifiesta en tu corazón, ¿qué vas a hacer? Reconocerlo. Esa es una habilidad que necesitamos desarrollar. Conoce tu corazón, conoce tu corazón. ¿Verdad? Nosotros conocemos tanto de tantas cosas y a veces de lo que menos conoces es tu corazón. Conoce tu corazón. Identifícalo así, el mal deseo. Y ponle freno de una vez, diciendo, yo soy de Cristo. Y como uno que es de Cristo, he crucificado la carne con sus pasiones. No satisfaceré ese mal deseo. Andaré por el Espíritu. Porque vivo por el Espíritu, andaré por el Espíritu. Vamos a mirar con la ayuda aquí de la imagen y la ayuda de la algunos, 10 exactamente, 10 malos deseos. Los 10 malos deseos más comunes, más manuales y más fuertes. Los 10 malos deseos más comunes y más fuertes. ¿Por qué digo que son los más comunes y los más fuertes? Porque eso encuentro en la Biblia, pero también encuentro en mi propia vida y encuentro en la suya, en la realidad humana, ¿verdad? En la parte de arriba tenemos lo que podríamos llamar la obra de la carne, o el pecado que resulta de complacer o de satisfacer el mal deseo.
La idolatría, ¿verdad? La idolatría resulta de complacer, atender un mal deseo. Y la idolatría es lo opuesto a confiar en Dios, Dios como Padre, confiar en Dios como Hijo y confiar en Dios y depender de Dios como Espíritu. Alguien lea por favor el mal deseo que nos lleva a la obra de la carne llamada la idolatría. Alguien lea para todos, ahí en voz fuerte. Inclinación del corazón a confiar en la criatura por la creación en lugar de en el Creador. Inclinación a confiar en lo visible y tangible antes que en las promesas de Dios. Inclinación a no depender de Dios para nuestra dirección, protección y provisión. Deseo de buscar otra fuente de bien, de vida, fuera de Dios. Hacer de otras personas, de tener cosas, hacer el bien, saber mucho y mostrarme a otros, mi fuente de vida. Tenemos al frente el peor mal deseo. Ese es el peor, el más fuerte, el más común. ¿Qué tan presente ha estado o está ese mal deseo en su corazón? Hoy, esta semana. Inclinación del corazón a confiar en la criatura o la creación en lugar de en el Creador. Inclinación a confiar en lo visible y tangible antes que en las promesas de Dios. Inclinación a no depender de Dios para nuestra dirección, para nuestra protección, para nuestra provisión. Deseo de buscar otra fuente de bien y otra fuente de vida fuera de Dios. Hacer de otras personas, tal vez el esposo, no sé quién, hacer de otras cosas, o de tener cosas, o hacer el bien, saber mucho, o mostrarme a otros mi fuente de vida. Te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿tú estás complaciendo y satisfaciendo ese mal deseo? Si eso estás haciendo, y seguramente hay varios aquí que lo están haciendo, estás practicando la idolatría. Seguimos. Arriba está nuevamente la obra de la carne, el que resulta de satisfacer el mal deseo. Lo opuesto es la humildad. Alguien lea, por favor, es el segundo mal deseo. Alguien lea, voz alta para todos. Deseo de estar por encima de los demás. Deseo de ser tenido como el mejor, el primero, el más importante. Estimación excesiva de sí mismo, el menosprecio y rechazo de los demás. Exceso de amor propio, procurar que mis deseos, necesidades, pensamientos y logros sobresalgan sobre los demás. ¿Está presente ese mal deseo en tu vida hoy, en esta semana, en estos días? ¿Se ha activado, se ha manifestado? ¿Estás andando, complaciendo y satisfaciendo ese mal deseo en tu relación con tu esposo, en tu relación con tu esposa, en las relaciones en la iglesia? Deseo de estar por encima de los demás. Deseo de ser tenido como el mejor, como el primero, el más importante. Digamos, tercer mal deseo. La obra de la carne que resulta es el egoísmo. Lo opuesto es el amor. Alguien lea por favor ese mal deseo, ese tercer mal deseo. Léalo alguien. Deseo solo y nada más por lo suyo propio, por el bien propio. Poco deseo por el bien de los demás. Anhelo de ser servido y no de servir a los demás. Búsqueda del bienestar propio y el interés o de preocupación por el bienestar de los demás. Ojo, esposos. Yo creo que nosotros los esposos, ese mal deseo con mucha frecuencia se hace presente.
porque nuestra cultura machista activa permanentemente ese mal deseo. ¿Estás complaciendo ese mal deseo, esposa? ¿Lo estás satisfaciendo, esposo? Sigamos en cuarto lugar. La obra de la carne que resulta en la rebeldía, lo opuesto a la sumisión. Leamos el mal deseo. Alguien lea por favor en voz fuerte para todos nosotros. Rebeldía, lo opuesto es sumisión. El deseo de vivir sin autoridad, libre de toda autoridad. Rechazo o desprecio de la autoridad. Inclinación a vivir solo de acuerdo a los pensamientos y deseos propios. Deseo de mandar y que nadie nos mande. El deseo de total autonomía e independencia. Deseo de vivir sin límites y control alguno. Deseo de que otros hagan lo que les demando, pero no hacer lo que otros a mí me demandan. Deseo de aislarme de los demás, de no estar con ellos. Levante la mano quien ha estado luchando con ese mal deseo en su vida. Ahí hay dos personas. ¿Estás complaciendo? ¿Estás andando por este mal deseo? La forma como te relacionas, como reaccionas a la vida, a las circunstancias. Seguimos con el quinto. La obra de la carne que resulta es la vanidad o vanagloria. Lo opuesto es el deseo de la sencillez. Alguien lea por favor el mal deseo. Deseo ser admirado por el alto concepto de los méritos propios, de agregar y imaginar. Deseo de provocar atracción sobre mí y los demás en lo que hago. Lo que tengo o lo que sé. Deseo de ser visto y recibir la gloria que viene de los hombres. Deseo de mostrar o demostrarse para ser admirado y ser tenido sin alto estilo. Deseo por el brillo externo en lugar del interno. Deseo de amanecer. ¿Alguien por estos días ha estado luchando con ese mal deseo? Creo que más de uno, si no todos, incluyéndome. Ya le está brillando la cabeza. ¿Estás complaciendo? ¿Estás satisfaciendo? ¿Tu vida anda por ese mal deseo o andas por el espíritu? El próximo. La venganza. La obra de la carne es la venganza. Lo opuesto es la bondad y la misericordia. Alguien lea el mal deseo. Alguien lea el mal deseo. Deseo del mal para el otro o deseo de hacer el mal al otro. Deseo de responder haciendo el mal a quien nos hace el mal. Deseo de herir y causar dolor a quien nos ha causado dolor. Resistencia a perdonar. Disfrute del mal que le acontece a la persona que no nos agrada. No responder al mal por el bien. Desear la justicia en lugar de la misericordia. Deseo de destruir en lugar de deseo de corregir y edificar. ¿Quiénes están luchando con ese mal deseo en su interior en estos días? Pero en serio, en serio. Los malos deseos que batallan en tu interior. Ese mal deseo se activa, se manifiesta y se opone a que tú andes por el Espíritu. Pero ya tú hoy has recordado que tú que eres de Cristo has crucificado tu carne y has crucificado ese mal deseo y vas a andar por el Espíritu. Ya Él no tiene poder sobre ti, ya tú eres libre, Él no es tu amo. El próximo. El pecado que resulta, la obra de la carne que resulta en la codicia, lo opuesto es la gratitud y el contentamiento. ¿Cuál es ese mal deseo? Alguien lea por favor. Deseo del bien ajeno, de lo que no te ha sido dado y le ha sido dado a otro. Pueden ser bienes físicos o materiales, bienes espirituales, bienes relacionales o sociales. Deseo de tener, saber, hacer y mostrar lo que el otro tiene, sabe, hace y muestra.
no desear con gratitud y satisfacción lo que sí me ha sido dado a mí, sea poco o mucho, no tan grande, bello o admirado como lo que le ha sido dado a otros. ¿Quiénes están luchando hoy, en estos días, en este 2012, comienzo el 2012 con ese mal deseo? No andes, no lo satisfagas. Los malos deseos nos llevan a destrucción humana. Los malos deseos destruyen las relaciones. Los malos deseos destruyen la vida que Dios te ha dado. No dejes que estos malos deseos te roben la vida abundante, verdadera y duradera que Dios te ha dado en Cristo Jesús y que ha sido trasplantada a ti por el Espíritu Santo. Otro mal deseo. La avaricia, ¿verdad? La obra de la carne, lo opuesto es la generosidad. Alguien lea por favor el mal deseo. Alguien lea por favor. Deseo de cosas bienes y dinero para sí mismo y sin fin. Deseo de ganar, retener, gastar, atesorar desmedidamente. Amor al dinero, apego a lo terrenal y temporal. Desear cada vez más cosas y más novedosas como fuente de seguridad. Valor y significado. Satisfacción y alegría. Desear ganar el amor y respeto de los demás por medio de tener cosas visibles. ¿Quién está luchando con ese mal deseo? Una característica de los malos deseos en la Biblia es ¿cuál? Muy importante que la sepamos. Son engañadores los malos deseos. Nos hacen creer que esto nos lleva a vida, que son buenos, cuando realmente nos llevan a esa destrucción, a ruina y a muerte. Son engañosos los malos deseos del corazón. Seguimos, el próximo. La obra de la carne es la laxidio, la lujuria, lo opuesto es la pureza y el dominio propio. Miremos el mal deseo. Alguien lea por favor. Deseo desmedido por los placeres sexuales y del cuerpo. Búsqueda de satisfacción del deseo sexual sin freno, sin control, sin límite. Deseo de satisfacción sexual fuera del matrimonio. Vivir para el cuerpo, para que se apetite por los sus necesidades. Esclavitud al cuerpo o a los deleites corporales. ¿Quiénes estamos luchando? Hermanos, no complazcamos. No, eso no nos da vida. No te dejes engañar. Eso te lleva a muerte y a destrucción. No menosprecies la vida que sí te ha dado Dios y que ha sido trasplantada por el Espíritu Santo. Echa mano de la vida que ya te ha sido dada. Pero no podrás echar mano de esa vida abundante, verdadera y duradera si sigues satisfaciendo los malos deseos. Y por último, la obra de la carne llamada la pereza. Lo opuesto es el esfuerzo y la diligencia. Alguien lea por favor ese mal deseo. Deseo de no cumplir o no asumir alguna responsabilidad. Deseo de una vida fácil, sin dolor y sin esfuerzo. Deseo de que se cumplan mis derechos y de no asumir responsablemente el cumplimiento de mis derechos. Deseo de responsabilizar a otros en mi bienestar. Inclinación a responsabilizar a otros de mis problemas y mi dolor. Huir y evadir la responsabilidad personal. Deseo de que otros hagan lo que me corresponde a mí. ¿Sabía usted que eso era un mal y perverso deseo? Porque a veces lo aceptamos como es la cultura, es mi personalidad, yo soy así somos los hombres. Eso
sigue satisfaciendo ese deseo y no experimentarás lo que ya te ha sido dado. La vida abundante y verdadera en Cristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos pues, no satisfaciendo los males. Vamos a orar. Alex está por aquí, vamos a cantar. Vamos a cantar. Mientras cantamos, siendo dirigidos aquí desde adelante, usted tome decisiones esta mañana y lleve, identifique, tome cada uno de esos malos deseos que están presentes, esos malos deseos que usted está complaciendo, tómelos ahora y llévelos a la cruz. Porque ese es el lugar de ellos. Ese es el lugar de ellos, la cruz. Crucifique su carne con sus pasiones y deseos. Cantemos.
Señor, te damos gracias. Tú eres vida y tú eres vida nuestra. Nosotros éramos muertos, estábamos muertos y tú nos diste vida por medio de Jesucristo. Y esa vida la trasplantaste por el Espíritu Santo en nuestro ser interior. Pero tú sabes, Señor, cómo nosotros hemos impedido que fluya esta vida. Ríos de agua de vida brotarán desde tu interior. Pero nosotros hemos impedido que esta vida inunde nuestro ser y que esta vida fluya para otros. Porque aún vivimos para nuestros malos deseos. Señor, yo te pido que nos ayudes por el Espíritu a conocer nuestra realidad interior. Danos la destreza y la habilidad de conocer nuestro corazón y conocer cuando los malos deseos están allí, se presentan y exigen ser satisfechos. Ayúdanos por el Espíritu a tomar conciencia de esto cuando estamos siendo movidos por los malos deseos. Ayúdanos, Señor. Y hoy, Señor, tomamos nuestro lugar como personas que hemos crucificado nuestra carne juntamente con Cristo. Hemos crucificado nuestra carne con sus viejos deseos y viejas pasiones. Soy libre, Señor, libre. Soy libre. Tú me has hecho libre en la cruz. Mi carne fue vencida. Las pasiones y los malos deseos están derrotados. No tengo, es más, este amo sobre mí. Soy libre. Y soy libre para servir en amor. Para andar en el Espíritu sirviendo en amor. Haciendo el bien y nunca el mal los unos a los otros. Gracias, Señor. Yo soy de Cristo. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Y porque soy de Cristo, ando en el Espíritu. Ando en el Espíritu. Anda, hermano, en el Espíritu. Esposo, relaciónate con tu esposa en el Espíritu. Y por el Espíritu. Esposa, relaciónate con tu esposo por el Espíritu. Hermanos, tratémonos unos a otros por el Espíritu. Reacciona, responde a toda circunstancia adversa y contraria por el Espíritu. Así lo hacemos, Señor. Así lo hacemos y así lo haremos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y por el poder del Espíritu que está en nosotros. Amén. Amén. El Señor siga ayudándonos.